Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal. Esta es mi mesa de scrap, soy Janet Fabiola y el día de hoy vamos a hacer un lindo álbum vintage con la colección de estampería que vamos a ver a continuación. Voy a hacer un mini álbum con esta colección. Ya tenía avanzada parte de la estructura, pero antes de llenar las páginas quería mostrarles los diseños de los papeles. Como ven, acá en los interiores he hecho la estructura con papel craft adentro, la encuadernación, y también para eso voy a utilizar alguno de estos adornos que he hecho con, por ejemplo, ese folder de embossing, con esos troqueles. Vamos a ver qué cosa más podría utilizar en su interior. Por ejemplo, acá ya tenía troquelado todo esto antes de empezar y eso me ha ayudado a poder diseñar la parte de la portada y ver qué elementos podría colocar. Entonces ahora veamos qué papeles utilicé. Por ejemplo, para la portada, una frase que saqué de la misma portada del blog. Y acá vemos los diseños, que tiene varios tags. Cada hoja es diferente. Como ven, ya yo había recortado algunos. Todavía no me decidía por cuáles a la hora de hacer el diseño de la portada, porque realmente tiene unas frases muy bonitas y en sí todo el diseño de la colección, los colores, todo es muy bonito y da ganas de poner todo en la portada. Ahora pasemos a ver cuáles serían las medidas de los cartones para hacer la encuadernación de este mini álbum. Voy a hacer una estructura cerrada. Acá tengo listos ya mis cartones cortados y las medidas acá se las voy dando tanto en centímetros como en pulgadas para que todos puedan trabajarlo. Entonces, como vemos acá, tenemos dos lomos. Uno va a ser más pequeño que el otro. Siempre hago 2 milímetros más pequeño para que así pueda cerrar bien la encuadernación y esté parejo. Es así la forma como lo voy a cerrar. Acá lo indico un poco. Lo voy a cerrar con unos imanes ahí. Y ahí estoy utilizando también ese papel de encuadernación que es un papel especial que se llama cover, que tiene una textura de lino, como vemos acá. Por eso voy a hacer un tipo de encuadernación corrida. No tengo ningún problema de que se agriete porque este papel es como elástico. No se abre, no se agrieta a la hora de manipularlo, de abrirlo y cerrarlo. Entonces ya tenemos ahí los imanes que voy a colocar y estamos viendo dónde los voy a colocar y cómo va a ser juego la parte donde se abre y se cierra el mini álbum. Como ven, en tanto en la parte de ahí del cartón de la izquierda, en la parte central ahí he marcado, he hecho una marca y es ahí donde voy a colocar, he dibujado el imán ahí. ¿Por qué? Porque con la cuchilla de calar que tengo, voy a hacerle como un pequeño corte para poder retirar alguna de las capas y poder meter un poco el imán en ese lado. Eso va a ayudar a que el imán no esté muy afuera a la hora de que se abre y se cierra la encuadernación, no se vea muy tosco, no sobresalga de la encuadernación. Este es un cartón de 2 milímetros de grosor, entonces tampoco puedo calar demasiado el huequito, a pesar de que el imán tiene casi el mismo grosor que el cartón. He tratado de retirarle lo más que he podido para que quepa bien ahí en ese huequito el imán. Lo mismo voy a hacer con la parte del cierre de la solapa. Voy a hacerle el mismo procedimiento. Entonces ahí ya yo tengo que ir calzando, probando ahí en ese huequito mi imán para que tratar de que entre lo más que pueda, pero sin llegar al fondo. Poco a poco hay que ir retirándolo con mucha paciencia para que tener el resultado esperado. Entonces, como ven, ya luego de hacer el primero paso a hacer el segundo en la solapa, igual con mi lápiz, mi portaminas, hago el dibujo, trazo el dibujo del imán y lo voy a calar. Entonces, luego de que ya tengo lista esta parte que he hecho, he retirado lo que he podido, las capas que he podido del cartón, de ambos cartones, voy a proceder a pegar mis imanes. Y para pegarlo voy a utilizar el Tacky Glue. Entonces ahí lo aplico dentro del huequito y con mucha paciencia y mucho cuidado lo coloco dentro, trato de colocarlo lo más que pueda adentro el imán, lo volteo porque recordemos que esa tapa, esa parte de ahí
la otra tapa va a ir, la solapa va a ir montada sobre ese lado. Entonces ahí hay que observar mucho cómo es que hace juego el abrir y cerrar del álbum. Ya teniendo bien pegados los imanes para el cierre del álbum, entonces ya podría proceder a pegar mis cartones sobre mi papel de encuadernación. Ahora que ya tengo listos los cartones, los coloco con mucho cuidado, teniendo en cuenta en qué lugar van a ir según las medidas. Recordemos que hacia el lado derecho va el cartón del lomo que tenía 2 milímetros más y a la izquierda el que tiene 2 milímetros menos, para que así a la hora de cerrar tenga el espacio suficiente. Entonces, acá le estoy aplicando esta cola sintética que la coloqué en un frasco de taqui para tener para aplicarlo mucho mejor. Con el pincel lo esparzo bien, siempre de manera generosa para que no quede después, no se haga globo por las partes que no haya pegado. Hay que recordar esto para que quede bien lisa y bien prolija nuestra encuadernación. Y cuando voy a pegar los lomos, tengo que dejar unos 4 milímetros por lo menos para que haga bien el juego de abrir y cerrar las tapas. Entonces acá como ven ya al ojo yo he calculado, como ya tengo práctica en esto, y he colocado mi lomo y ahora voy a volver a colocar la tapa que vendría a ser la de atrás. Yo había hecho las dos tapas con la misma medida, pero sugiero que a la primera tapa, la tapa de adelante, se le reste unos 2 milímetros de ancho para que a la hora de cerrar, como va a ir metida hacia adentro, no tengamos ese problema de que choque mucho con el lomo y quede bien parejo el cierre. Ahí, por ejemplo, ya estoy terminando de pasarle el trapito en el lado, un trapito seco para poder aplanar bien mi pegado, que quede bien. ¿Por qué? Porque estoy utilizando una cola sintética de pegado rápido y si no voy haciendo esto en el camino, después va a ser difícil y no va a quedar bien. Entonces, ahí ya como ven, le he dado el acabado por el lado de afuera y voy a continuar pegando los demás cartones de la estructura. Hasta este momento yo solamente tenía en mi cabeza el resto de la planeación de mi álbum. Yo he cortado los cartones como más o menos se me ha ido ocurriendo en el momento. Le puse las medidas y todavía no tengo pensado cómo voy a hacer la parte de la portada y la parte de la encuadernación. Eso se me ha ido ocurriendo en el camino. A mí a veces me gusta trabajar así y creo que me entretengo más de esta manera. Tenía muchas ideas para este mini álbum. Al comienzo pensaba hacer la encuadernación con otra cartulina más clara, pero tenía este papel que es muy bueno para encuadernar y quería que resalten los colores claros de la colección. Entonces ya basándome en eso, ya dije voy a utilizar este papel y más o menos ya un poco tenía una idea de qué quería poner en la portada, que eran los engranajes, pero lo demás que vamos a ver es algo que se me ocurrió en el momento. Acá prácticamente ya es el procedimiento básico que yo utilizo siempre para mis encuadernaciones, en los cuales dejo un margen de 1,5 cm para hacerlos el doblez, para hacer los cierres de la encuadernación. Y como ven, para que quede bien el cierre de las esquinas, utilizo esta reglita que me ayuda, que prácticamente ayuda a dejar 2 a 3 milímetros en la parte de las esquinas donde vamos a hacer los dobleces. La idea es que quede esta parte bien trabajada y luego ya cuando veamos terminada esta parte, ya podremos sacar las medidas de nuestra encuadernación de adentro. Lo que sí siempre trato de prever es de buscar elementos que vayan con los colores de la colección. Por ejemplo, cuando empecé con la idea de hacer el álbum, tenía una cartulina en color craft, que es la que voy a utilizar luego, que van a ver que la utilizo en la encuadernación. Y esa fue mi idea principal, hacer el forro de afuera con esa cartulina. Pero después recordé que tenía también este papel y me puse a pensar, ya vi el tema de los colores y ahí es cuando decido utilizar de base esta base oscura para levantar los claros de la colección. Entonces, luego ya me puse a revisar qué otras cartulinas tenía
que también vayan a juego con los tonos. Tenía una que era un color marroncito claro, que es como un cocoa, que también la voy a utilizar luego. La verdad no pensé utilizarla porque tenía otro gramaje, pero la voy a utilizar en la portada y queda muy bien para darle la base a la decoración que he realizado. Y también ya voy a ir decidiendo poco a poco cómo es que al hacer el cierre voy a ir haciendo la parte de adentro ¿no? Para cerrar esta parte de acá de las tapas, la parte interior, cómo lo voy a asegurar por la parte de adentro. Hasta aquí, ya teniendo cerrada esta parte de la encuadernación, ya podemos ver entonces cómo va a abrir y cerrar nuestro álbum. Como ven, ahí tenemos los dos imanes que cierran y cómo queda bien nuestra estructura de nuestro mini álbum. Entonces ahora vamos a ver en la parte interior de nuestro mini álbum cómo vamos a asegurar la parte de los dos lomos que hemos hecho. Ahí le estoy haciendo unas marquitas porque en esos lados que voy a cortar en forma angular, como ven, para que a la hora de pegar las cartulinas no aviste esas esquinas. Eso es importante. Y también borrar esas marcas que se hacen con lápiz. Aquí he utilizado el mismo papel que he utilizado para la encuadernación. Es importante a la hora de aplicar la cola sintética, siempre poner un papel de base, una revista, algo, para no manchar nuestro tablero, porque el pegamento, que si cae en alguno de los lados, no lo vamos a poder retirar y como es el papel oscuro, se va a notar la parte brillosa del pegamento y va a deslucir nuestro trabajo. Aquí, luego ya de haberlo pegado, es importante pasarle un pañito seco y pasarlo bien para que quede bien pegada esta parte, especialmente la parte que vemos ahí de las uniones de las cartulinas, y marcarlo bien. Si para hacer esta parte de los lomos utilizan otro tipo de cartulina, lo importante sería utilizar algo para reforzarlo bien. En algunos casos yo utilizo el esparadrapo de tela del botiquín, que me ayuda bastante y es muy delgado. Pero si tengo material como este, que es especialmente para encuadernación, pues lo utilizo porque mi trabajo va a quedar mejor y bien asegurado en esas partes. Conforme voy avanzando en el proceso, siempre voy revisando mis papeles de mi colección para ver qué otros colores podría utilizar, o que de repente recordar qué otros papeles tengo guardados que también me pueden ayudar a la encuadernación, al forro, a la decoración. Acá encontré esta cartulina que va justamente también con este tono de la colección de los relojes. Es un color parecido al craft. Y como es un trabajo, un mini álbum vintage, voy a distrezar mis cartulinas para darle ese acabado en los interiores. Entonces acá con mi distress voy a pasarle a estas partes de las bases que van a ir adentro antes de pegarlas. Cuando estaba haciendo esta parte de acá, iba a la parte de la derecha de la solapa que cierra, iba a ponerle también esa cartulina. Yo ya la tenía preparada, distrezada, pero en el momento de revisarlo, luego de que pegué estas dos, me pareció que mejor iba en ese lado, iba a tener que ir una de color marrón, porque a la hora de abrir el álbum es lo primero que se ve, es esa parte, y quería que se vea diferente, no quería ahí ven, no quería que se vea esa parte clara, sino oscura. Entonces ya mientras pegaba las dos cartulinas que tenía, ya me puse a pensar en ese momento cómo iba a decorar esa solapa para que al abrir se viera algo bonito, algo diferente. No se vea solamente una cartulina pegada ahí tapando, sino que sea un acabado diferente. Entonces acá, como ven, de igual forma como he hecho con la encuadernación de afuera, hay que aplicar bien la cola sintética para que quede bien pegado nuestra parte de nuestros interiores. Este rodillito de teflón siempre me ayuda a aplanar bien las cartulinas cuando hago el pegado, pero también el usar un pañito seco también es una gran idea. Acá, por ejemplo,
Ya cuando tengo esto listo y voy a ver qué voy a pegar ahí, se me ocurrió utilizar el embossing y embosar mi papel para darle ese acabado que estaba más o menos, que era algo que estaba buscando, algo especial en ese lado. Entonces ya luego de embosarlo, ya lo voy a pegar y de igual forma le paso la cola sintética, lo aplico bien y lo pego. Luego de que ya lo tengo pegado, se me ocurrió darle, realzar un poco, marcar un poco las líneas del embosado para que levanten un poco y se vean, resalten. Se me ocurrió aplicarle un tampón que tengo dorado, que lo tengo desde hace tiempo, y con el dedo nomás así le fui aplicando el tampón así, el tampón dorado, para darle un brillo y levantar un poco las marcas del embosado. Y así en el camino a uno se le va ocurriendo ponerle algunos detalles al álbum y bueno, estas ideas ya van saliendo según lo que se va avanzando. Yo tenía este tampón dorado que ya se me está acabando y solamente a veces lo utilizo para aplicarlo de esta manera y lo terminé utilizando una vez más, como ven acá, y me ha servido para darle realce a esa parte. Ahora, en la parte de la portada voy a colocar esa cartulina que la he embosado y es una cartulina de esas que cuando uno las lija sobresale el tono del otro lado, que siempre es un tono más claro o un tono más oscuro. Entonces ahí ven que eso es lo que he hecho. Ya ahí he levantado, como ven ahí, he levantado el tono de abajo y eso ha hecho de que quede muy bien el acabado de los números del embosado. En esta parte ya hice un alto para ir viendo cómo iba a hacer mi portada. Quería ponerle esta parte que una el cierre que he hecho y la iba a forrar con esta cartulina de este color para levantar el tono de arriba y que sobresalga también el tono marrón oscuro de abajo. Entonces ahí ya estaba viendo, quería poner uno de esos tags, por ejemplo, pero después, es más, corté uno, pero al final lo dejé porque no me gustó cómo quedaba, me pareció que el diseño iba a quedar demasiado recargado. Entonces acá lo que voy a hacer es cubrir ese cartoncito, que es el mismo que he utilizado, que es de 2 milímetros de grosor. Lo voy a forrar con esa cartulina y luego lo voy a distrezar, lo voy a envejecer. Lo voy a forrar de igual forma como ya he hecho con las otras partes de la encuadernación, siempre dejando un margen para poder cerrarlo. Y en las puntas el mismo procedimiento, dejando 2 milímetros. Por ejemplo, acá ven que no utilicé la reglita, solamente lo hice al ojo. Y primero cierro las partes más largas y las partes más cortas. Siempre utilizo la plegadera para marcar bien esa parte y a la hora de cerrarlo sea más fácil y quede mucho mejor el acabado de los filos. Entonces acá como ven ya esta parte es sencilla y lo único que tendría que ver es con qué papel lo voy a tapar por debajo para que al abrir no se vea mal esa parte del cierre y como que complemente la parte de la solapa por la parte interior. Y a la hora de hacer los acabados, también tanto de la portada como de las hojas que vamos a pegar adentro, no olviden de tener su distré siempre ahí a la mano para hacer el mismo acabado de envejecido que he hecho en la parte de adentro. Como es un álbum vintage, entonces ya hay que tener en cuenta que se va a hacer lo mismo con los papeles que decoren el álbum. Entonces acá ya me decidí por ponerle ese mismo papel que utilicé para la encuadernación. Así que ya tenía recortado ahí mi cuadradito, mi rectángulo marrón para colocárselo y tapar esta parte de adentro. Si tienen una cartulina de ese color, creo que la cartulina por ser de un gramaje, de tener más gramaje, se vería un poquito mejor y taparía las marcas de los dobleces que hay del otro lado. Realmente es cuestión de gustos. Por ejemplo, ya aquí van a ver que para el cierre, como le he puesto los imanes, para no estar jalando
esta tapa que está pegada, que van a ver que la pego con la cola sintética y no estar jalando de la tapa, yo le he puesto un jalador de metal en la parte de ahí de la portada. Y el jalador de metal que le he puesto se va a ver por ese lado, porque lo puse antes, lo puse después de hacer este pegado. Lo pude haber puesto antes de pegar este papel marrón para que no se vea, pero a mí me gusta cómo quedó viéndose del otro lado el tornillito que lo asegura. Realmente, como todo es vintage y tiene todo este tema de los metales, de los engranajes, al final cuando yo ya lo había pegado, me dije, ah, me queda bonito y realmente a mí me gustó mucho que se viera. Ahora cuando ya vemos la composición de nuestra portada, ahí por ejemplo tenía estos relojitos, me puse a buscar qué elementos podría poner aparte de lo que ya había mostrado que eran los engranajes. Encontré estos adornos de Trupán, a los cuales les hice esa decoración con el glitter dorado y encontré esa cadenita, se me ocurrió porque es como a modo de cadenita, esos relojes colgantes que guardaban antes en los bolsillos. Entonces se me ocurrió ponerle eso. Los troqueles ya los tenía embosados, ahí los he embosado, tenía varios polvos de embossing. Realmente fue para mí un poco experimentar, nunca había hecho este trabajo del embosado de engranajes. He embosado cartulinas marrón, cartulinas craft, he hecho varios para probar y entre todo eso me salió lo que ven acá. Si es que les gusta el acabado que les he dado, déjenme en los comentarios que les podría dar el tutorial de cómo he hecho el embossing de estos troqueles. Ahora, también tenía algunas piezas ahí de billutería que las he utilizado para hacer estos acabados de acá que ven. Tenía esos clavitos los cuales les he dado forma con mis herramientas y porque no tenía cómo colocarlo. Entonces, ahí ya se me ocurrió hacerle ese acabado de ahí para poder ponerlo como un colgante para el reloj y así es como termino haciendo este acabado en la parte de la portada. Lo que sí les cuento que me pasó acá luego, que me di cuenta al final, cuando ya tenía terminada y pegada toda la portada ahí, era que la cadena que cae suelta se me iba hacia un lado y no atinaba a saber por qué pasaba esto. Y era que el imán que está adentro está más o menos, está como que en el medio y el imán hace que la cadena un poco la jala la cadena, pero ya con los engranajes y los adornos que he puesto ahí, ya ahí como que se arregló un poco. Ya aquí ya voy armando los elementos que voy a colocar en mi portada, voy teniendo listos todos los elementos. Es una previsualización realmente, ir viendo cómo van a ir quedando. Por ejemplo, ahí los engranajes al comienzo pensaba ponerlos en toda la portada, pero después solamente los coloco a un lado. Entonces ya teniendo listo eso, embozo mis piezas de mis papeles, los... los distrezo con el Distress Vintage y voy a ir viendo cómo los voy a ir colocando, cómo los voy a ir levantando. Por ejemplo, el embossing que hice con los números ahí en el papel, le voy a colocar, lo voy a levantar con esta misma cartulina, voy a ponerle ahí dos capas con la cartulina, porque no quiero que se levante mucho todavía esa parte y solamente hago un pegado ahí por debajo y siempre calculando que va a ir la otra cartulina hacia adentro. Entonces lo pego y por ejemplo ya ahí voy armando mi composición y voy viendo cómo van quedando los elementos conforme lo voy armando. Cuando ya estoy haciendo esta parte de acá, no me olvido de que tengo que poner el jalador de metal que voy a poner ahí para abrir el álbum, que tiene que estar insertado sobre el cartón. Entonces, acá ya cuando tengo estas dos piezas, antes de seguir armando y poniendo las demás piezas, los demás elementos, ya decido ponerlo para ver dónde voy a poner el reloj, para que mi composición quede bien armadita, bien pensada. Entonces ahí calculo la mitad, hago una seña a la mitad del rectángulo para ver en qué lado lo voy a poner y le hago con la Crop A Dile una perforación
Para esto ya vieron de que ya probé en un cartón aparte para ver si es del tamaño del tornillo que va a entrar ahí, para que no sobre. Entonces, como ya hice la prueba, entonces le hago la perforación y ahí pongo mi tornillo y coloco mi jalador, ¿no? Ahí bien sujeto, ya lo tengo listo. Entonces ahora sí, ya voy a poder ver dónde voy a colocar el resto de piezas y que no choquen con el jalador. Acá, por ejemplo, ya también veo dónde voy a colocar la cadenita que había preparado para poner el reloj. Le hago una perforación ahí, teniendo en cuenta que ese lado no se va a ver, porque justo va pegado en el lado de la solapa. Entonces ya van a ver cómo luego le hago una incisión ahí con la cuchilla de calar. Le hago una pequeña abertura ahí para que no sobresalga, no haga bulto, no abulte en esa parte. Le hago un pequeño huequito ahí para que como que encaje y no abulte a la hora de hacer el pegado. También aquí en esa parte, como esa parte se queda un poquito suelta, después le puse una cinta de doble faz para asegurarlo y para que no, como es pesadita la cadenita, no vaya a estar moviéndose y eso haga que se despegue esa parte de la portada. Así que lo aseguré con la cinta de doble faz y luego ya pegué la portada. Todos esos son detalles que van saliendo, que se van viendo en el camino. Son cosas que realmente, como les dije, yo en ningún momento lo pensé cómo iba a quedar, tenía una ligera idea con los engranajes y al final terminé haciendo esta composición. Ahí, por ejemplo, ya me doy cuenta de que si ponía los engranajes en la parte de los números, iba a restarle el protagonismo a esa parte y yo quería que se viera que esa parte que hice del embosado se resalte en la portada. Entonces decidí ponerlos hacia el lado derecho, como ven ahí, que luego los corto a la mitad para que puedan ir colocándose, para poder ir colocándolos en esa parte de la decoración. Esa es la parte que más me gusta de hacer el álbum, la parte de la composición. Tener ya todas las piezas, ya ir colocándolas, ir jugando con los elementos, ir viendo qué palabra, qué texto le voy a poner a mi álbum, cómo va quedando lo que ya más o menos había previsualizado y al final el resultado termina siendo algo totalmente diferente de lo que en un comienzo se pensó y realmente es muy gratificante ver el resultado final. Como les dije al inicio, yo quería que el protagonista de mi portada sea un poco esos engranajes. Ya tenía un montón de engranajes troquelados, los había embosado y esa era mi idea de que esos sean los protagonistas de la portada, porque se veían muy bonitos así con el embosado que le da ese acabado oxidado y a la vez brillante. Y bueno, al final con los otros elementos como que se complementan y termina haciendo una composición diferente y bonita, así estilo vintage, que es la colección con la que he trabajado. También había pensado poner un tag ahí en la portada, hacia un lado o escondido por debajo de los papeles, pero era muy grande el tag y le iba a tener que restar un poco el color a la parte derecha donde he puesto el papel que está abajo de los engranajes y no quería restarle esa parte, quitarle, bajarle el tono claro, porque ese tono claro es el que le da la luz a mi portada y hace que resalten los otros elementos. Ya lista la portada, aquí les muestro cómo es que en la parte de atrás le hice ese detalle de rebajarle, hacerle como una hendidura ahí para que el fierrito que pasé, ¿no? Como pasador para que sostenga el reloj, para que quede bien metidito en ese lado y no abulte y se pueda pegar bien luego la portada al álbum. Entonces ahí ya le vuelvo a poner de nuevo la cinta de doble faz para asegurarlo bien y que no se esté moviendo, no esté bailando ahí. Y ya de ahí ya procedo a hacer el pegado.
Entonces ya cuando se tiene lista la portada, ya hay que pensar que esta parte de acá, que es donde se abre y se cierra el álbum, tiene que estar bien pegada, bien sujeta al álbum, como una piedra, porque como les dije, es la parte donde se va a estar manipulando siempre nuestro álbum. Entonces hay que colocar generosamente, aplicar la cola sintética para poderlo pegar y luego dejarlo un tiempo ahí secar, que seque bien para poder seguir trabajando la parte de los interiores. Hasta aquí entonces ya se tiene prácticamente armada la estructura del álbum. Solamente tenía que pensar, me tomé mi tiempo mientras secaba la parte de la portada para poder ver cómo iba a ser la encuadernación de adentro. Como ya tenía lista toda la parte de la estructura, entonces ya podía ver mis medidas, con qué medidas iba a contar para poder hacer mi encuadernación. Aquí en esta parte es cuando ya me doy cuenta, por ejemplo, que esta parte de la tapa se metía un poco hacia adentro y vi necesario ponerle un detalle en esa parte del lomo, que luego veremos que lo voy a hacer con esta cartulina que he recortado. Acá le voy a hacer un pequeño lomito en esa parte de ahí. Entonces acá ya puedo ir tomando mis medidas, viendo con qué medidas voy a contar y siempre teniendo en cuenta que tampoco choquen con la parte del lomo. Entonces, teniendo en cuenta que mi lomo tiene 4 centímetros, no puedo hacer mi encuadernación muy pegada y tengo que calcular que el ancho de mi encuadernación tenga, por ejemplo, unos 3 centímetros y medio. Acá en un papelito ya más o menos tomé mis medidas y me puse a ver, calcular cuántas páginas podían salir si es que hacía una encuadernación de tipo en U o capa sobre capa. Por ejemplo, acá tenemos la primera, que es la más grande, que es la que va hacia afuera, que mide 12 centímetros cada página, pero en el medio son 3 centímetros y medio, 3,5. También estoy poniendo ahí las medidas abajo en pulgadas para que vean. Y vemos que en la segunda capa, por ejemplo, van a ir disminuyendo, va disminuyendo la parte central. Eso ya depende de más o menos cuánto espacio quieran dejar ahí entre página y página o cuántas páginas vayan a poner. En cada capa, por ejemplo, yo he ido restando 1 centímetro y al final la del centro tenía 5 milímetros en la parte central. Entonces acá ya paso a marcar bien mis páginas para poder hacer los dobleces. Ahí, como ven, voy a ir haciendo ya los dobleces y voy a ir colocando capa sobre capa para luego pegarlas. Al colocar una cartulina sobre otra, hay que tener en cuenta que va ganando altura conforme vaya colocando capa sobre capa, es decir, la última cartulina que va arriba montada va a estar mucho más arriba y va a sobresalir al borde de la primera cartulina. Entonces, acá yo ya las tengo listas todas con las medidas de 12 por 12 en lo que es el ancho, pero al final, cuando ya lo coloco todo y veo cómo ha quedado lista la encuadernación, antes de pegarlo, le voy a hacer un ligero corte con la cuchilla de calar o con el cúter para nivelarlo y que todas tengan la misma distancia hacia afuera. Acá, por ejemplo, en la última capa, que es la que va en la parte central, como ligeramente me salió un poquito chuequito el corte, entonces yo ahí le rebajé un poco de un lado. Justo ahí es donde me doy cuenta que tengo que rebajarle para emparejarlo. Pero al final, cuando ya tengo todas listas y las junto, me doy cuenta de que sobresalen mucho y al final termino de rebajar todos esos bordes, como ven acá, y de 12 centímetros que era mi grosor termina en 11,5. Entonces es cuestión de ir probando, siempre colocándolo dentro del álbum, también para ver que quede bien situado dentro del álbum y cómo se vería por arriba. Es la mejor forma de ir viendo que en cada cartulina encaje bien en su lugar y esté parejo el corte. Como ven, acá ya yo lo ubico donde va a ser el lugar donde va a ir pegado y como ven tiene un margen casi de medio centímetro a cada lado.
Es así como va a quedar. Y aquí ya lo cierro para ver cómo se vería de arriba, cómo se ve. Y es donde ya voy viendo si es necesario rebajarle un poquito más para que quede bien dentro de la estructura del mini álbum. Ahí ya lo he cortado, lo he emparejado los bordes del lado derecho y como ven tengo 11 centímetros y medio, es lo que me queda al final, que sería el ancho de cada página. Entonces ya lista la encuadernación, ya lista las cartulinas. Ahora sí voy a poder pegarlas y van a quedar bien parejitas. Ahí con la mano y con la regla podemos ver de que ya he logrado emparejarlas y ha quedado lista mi encuadernación para poderla unir con la cola sintética o con el tacky glue. Y ya lista la encuadernación. Antes de pegarla al lomo del álbum, hay que pegarle los papeles de diseño para que queden bien planas las páginas. Como ven, a veces la cartulina se arquea y si hacemos este procedimiento cuando ya está pegado al lomo, va a ser difícil aplanarlo con el rodillo. Esa parte del proceso no la he grabado porque aquí solamente lo único que hice fue pegar cada papel de diseño casi al ras de la página. No he hecho ninguna entrada especial ni algún desplegable, pero como hay espacio suficiente para hacerlo, ya queda la creatividad de cada uno querer colocarle algún desplegable en cualquiera de las páginas porque he dejado en la parte del lomo el espacio suficiente entre página y página para que se pueda hacer. A mí particularmente me gustó mucho los diseños de la colección y quería que se vean tanto los dibujos, que algunos traen mensajes, como que se aprecie el color de las páginas de la colección. Por eso es que no le he querido hacer más desplegables. Quiero que cuando se coloquen las fotos se luzca el papel. Aquí ya finalizando el pegado de las páginas, como ven, en la parte de acá son 5 milímetros nomás que van a ir sujetos a la parte del lomo que ya está pegado. Pero ¿qué sucede? En este tipo de encuadernación es para un mini álbum, es algo muy pequeño y cada página no va a llevar más peso que el del papel de diseño y la foto. Entonces me he permitido hacerlo con ese grosor que es muy delgado. Si fuera un álbum más grande con desplegables, entonces tendría que ser más gruesa esa parte o más ancho, digamos, la parte de que va pegada al lomo del álbum. Ahora ya voy a decorar esa parte que les dije que iba a servir como tope en la parte de adentro para que no se hundiera la tapa que sale hacia afuera en la parte del álbum. Aquí se puede también reciclar las cartulinas. Por ejemplo, ahí estoy utilizando una cartulina reciclada. Puede ser también las mismas cartulinas que hemos utilizado para la encuadernación. No es necesario que sea un cartón, porque cuando le pongamos el papel de diseño, eso le va a dar más cuerpo. Así que de la misma forma voy a hacer el cierre como he hecho la encuadernación del álbum, pegando primero las dos pestañas más largas y luego las dos más cortas. La idea es que quede bien prolijo el cierre de esa pequeña cima de encuadernación que voy a colocar ahí adentro. Al igual que las otras piezas decorativas que he puesto en el mini álbum, lo tengo que distrezar de la misma forma a la hora que termine de forrar este cartoncito, para que quede bien y se vea también así con ese estilo vintage que tienen los otros diseños. En Scrap muchas veces estos detalles son realmente la forma que en algún momento hemos buscado o hemos encontrado para solucionar algún error que hemos cometido tanto en el diseño de la estructura como de repente que se nos pueda haber manchado o roto alguna de las partes, alguno de los papeles. Es cuestión de tomarlo con tranquilidad cuando nos sucedan estas cosas y ver qué tenemos alrededor, qué pieza podría ir ahí, qué adorno, antes de desechar el trabajo. Siempre es más probable que se encuentre una solución antes de pensar que todo se arruinó. Terminando de hacer ya la decoración de los interiores antes de pegar
nuestra encuadernación, decidí poner hacia un lado un bolsillo y hacia el otro hacer un desplegable solamente con las cartulinas craft. Esas cartulinas no van a ir decoradas porque me parecía que ya era abultar mucho esa parte. Entonces acá les estoy dando las medidas, pero realmente las medidas uno las va sacando según cómo va viendo que va quedando la estructura. Se va guiando de la misma estructura del álbum para hacer las medidas. Para sujetar el desplegable y que no se mueva, no se esté levantando, voy a hacerle una correíta con esas dos cartulinas que son de 1 centímetro de ancho, y también ahí los voy a colocar, las voy a pegar por debajo del papel de diseño, las voy a sujetar de ambos lados para que se vea bien. Cada cartulina de acá son de 10 por 10 centímetros. Ahí un lado va a ser de 11 porque tengo que sumarle el centímetro que va a doblar donde se va a sujetar al papel de diseño, pero realmente al final queda 10 por 10 centímetros. Antes de pegar mi papel de diseño a la base, entonces tengo que tener ya listas estas cartulinas porque van a ir pegadas por debajo del papel de diseño. Ya tengo mi cartulina que va a servir para hacer el sobre, a la cual le voy a hacer 3 pliegues tanto a los lados como a la parte de abajo, que nos van a servir para pegar por dentro nuestro sobre. Entonces ahí ven que ya le voy a recortar las esquinas donde se va a hacer los dobleces. Y en la parte de arriba le voy a hacer una incisión que la hice con el tablero de plegar, de hacer los sobres. Ahí hice una incisión que van a ver cómo tengo ya mi molde, que lo he preparado para ver cómo queda. Entonces le hice unos cortes ahí y le hice la incisión. También lo podrían hacer de forma circular, con algo circular, lo pueden dibujar y luego cortarlo. Ya es cuestión de que cómo quieren ustedes que se vea ese sobre por fuera, cómo quede decorado. Entonces ahí ya procedo a plegar la parte del desplegable. Les dije que había 1 centímetro más que sobraba en un lado, que se iba a recortar a 11 centímetros, que es el lado donde he hecho el pliegue. Y ahí, para darle un poco de decoración a las puntas, con mi tijera de ondas le estoy recortando un poquito las puntas para que se vea bonito a la hora de colocarlo en el álbum. Al hacer este tipo de desplegable, si no tienen mucha habilidad con la cuchilla de calado o con el cúter, también pueden hacerlo por encima del papel de diseño, colocar capa tras capa. No queda mal, queda bien, también queda bonito, depende de cómo quieren que se vea su desplegable. Yo ya, porque tengo habilidad, lo hago por dentro, me gusta cómo queda, ocultando las pestañas, pero se pueden ver también, hay personas que decoran las pestañas con la cinta washi tape o con el mismo papel de diseño y también queda muy bien. La cartulina que yo estoy utilizando para hacer este desplegable es una cartulina craft que le llaman liner. Es una cartulina que es de más de 200 gramos, creo que es 230 gramos. Por eso es que yo al final tomé la decisión de no ponerle papel de diseño porque iba a abultar mucho. Si pensamos que a eso le vamos a agregar las fotos, entonces ya no se vería tan bien el trabajo. Quedaría muy recargada esa parte y abultaría mucho nuestra parte final del álbum. Siempre que hagan un álbum tienen que tener en cuenta todo el tiempo el lugar que va a ocupar la foto. Si hacen demasiado pegadas las páginas, es muy probable que conforme vayan llenando el álbum, se vaya abriendo y quede más ancho de lo que vendría a ser su estructura. Y también hay que considerar el peso que va a ir ganando con las fotos. Esos detalles son muy importantes, sea cual sea la estructura que le pongamos a nuestro álbum, o el diseño, o la forma en que lo han hecho, o los materiales que utilicen. Las cartulinas tienen diversos gramajes y hay que pensar mucho en eso cuando se va a hacer la estructura de un álbum, sopesar tanto el gramaje de las estructuras de las cartulinas, perdón, y también el hecho de que se va a ir una foto o van a ir elementos decorativos. La calidad de los pegamentos que utilizamos también, de eso va a depender la duración de nuestro trabajo. Yo he visto trabajos que a veces con el tiempo
se empiezan a abrir de algunos lados y es porque o no se ha hecho, no se ha aplicado muy bien el pegamento o porque el pegamento que se eligió no fue el adecuado. Entonces, todos esos detalles cuentan eh, para la realización de un álbum y para que este álbum, poderle dar la garantía a la persona a la que le hacemos el álbum de que el trabajo va a durar, que a la vuelta de un año nuestro álbum no se va a estar desarmando por un lado, no se va a estar abriendo, no se van a estar despegando los papeles o las telas que hemos utilizado. Por eso en esta parte que ven ustedes de esta estructura del desplegable, aparte de ponerle el pegamento a cada pestaña que va en la parte de adentro, al final le voy a poner un refuerzo con cinta de doble faz. Voy a reforzar cada una de esas pestañas que ven ahí para que al momento de abrir y cerrar no se vaya a salir alguna de las pestañas, no se vaya a aflojar esa parte del álbum. Y cuando pegue esta estructura que acabo de hacer al álbum, también voy a volver a colocarle la cola sintética a toda esa hoja por la parte de atrás para que quede bien pegada, bien asegurada en la parte final de mi álbum. Si recién se están iniciando en el mundo del scrap y están haciendo estos trabajos de encuadernación, inviertan en unos buenos pegamentos para que quede bien el acabado de sus trabajos. También inviertan bien en la compra de sus herramientas y que sean las básicas. Comiencen con las básicas. El tener una buena tijera marca la diferencia en el acabado del trabajo. También es importante que compren papeles. Si realmente si el trabajo que están haciendo es para vender, entonces consigan papeles libres de ácido que sean de muy buena calidad. Y no olviden que su herramienta principal es su creatividad. Mientras ustedes mismos elijan sus propios elementos para utilizar en sus trabajos y se tomen su tiempo para crear nuevas ideas para los mismos, su trabajo va a ser mucho más auténtico, más original y la van a pasar muy bien haciendo estos lindos trabajos.